alabo a Jesús, Hosana. Yo alabo a mi Dios, Hosana. Yo alabo a Jesús, Hosana. Aleluya. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos y hermanas. En esta noche vamos a dar inicio al seminario preparado para el día de hoy con el tema Doctrina de la Salvación, parte número 5, el bautismo. Dios mío, Padre Celestial, en esta noche te rogamos que tú puedas bendecir a todos los que nos escuchan, a todos los que a través de las redes, Señor, participan de este seminario. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que este seminario está enfocado desde 4 puntos de vista o 4 ángulos, como se quiera entender. El primer ángulo del seminario tiene que ver con el aspecto de la salvación. El segundo pilar o segundo ángulo tiene que ver con la doctrina de la revelación. El tercer ángulo tiene que ver con la doctrina de la santidad. Y el cuarto pilar tiene que ver con la doctrina de la alabanza. En base a estos 4 pilares estamos desarrollando el estudio bíblico. Estamos desarrollando la doctrina de la salvación. Dentro de la doctrina de la salvación cabe importante nombrar un elemento muy valorable, el bautismo. La palabra del Señor dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sin duda estos 2 mandamientos son muy importantes a la hora de considerar el bautismo como tal. Hablando un poco de historia, la palabra bautismo proviene de la palabra griega bapto, que significa sumergir, zambullir, empapar, teñir. Algunos autores también definen que la palabra bautismo proviene de la palabra latina baptismum, que significa sumergir. En ambos casos, tanto la palabra bapto o la palabra bautismo se refieren a la misma experiencia del hecho de zambullir o de sepultar a la persona en el elemento agua. En muchas religiones las abluciones se consideraban a la experiencia del mojar ciertas partes del cuerpo. Los baños sagrados que en la antigüedad se practicaban eran frecuentes en la historia y eran considerados como símbolos de purificación. Los ritos del agua se usaron en Egipto, en Babilonia y en otras religiones mistéricas para borrar impurezas morales. Entonces, el bautismo o la ablución era un hecho conocido en la antigüedad. Dentro del judaísmo, en el Antiguo Testamento, la inmersión se utilizaba para la purificación legal. Los esenios lo practicaban esta purificación en el orden moral, como demuestran las piscinas rituales encontradas en Qumran. Estas piscinas que se encontraron demuestran claramente de que la inmersión era importante y era un rito que se practicaba. Ya en el siglo IV, antes de nuestro Señor Jesús, los baños con agua para la limpieza ritual eran ordenados por Dios a Israel, especialmente en la práctica de los levitas. Dichas prácticas se narran en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Los baños
sagrados de los sacerdotes eran muy importantes al momento de servir al Señor en el tabernáculo. 200 años antes de Cristo, a 70 después de Cristo, los rituales de inmersión en el periodo del segundo templo en Israel se sumergían personas y también cosas en agua. Todo esto para la purificación. Los fariseos observaban con mucho celo esta práctica del lavamiento, como ellos lo llamaban. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 14, los fariseos hacen una crítica a Jesucristo, observándole del por qué los discípulos no se purificaban utilizando el agua, como ellos lo hacían al purificarse sus cuerpos o los utensilios en el lavamiento. Entonces, la experiencia del bautismo no era una experiencia ajena, más al contrario, era una experiencia ya conocida en los tiempos bíblicos. De ahí que en el primer siglo después de Cristo se practicaba el bautismo. Tenemos un representante, vamos a decir, en Juan el Bautista. Juan el Bautista venía predicando la palabra del Señor y el arrepentimiento y bautizaba a la gente por inmersión completa para arrepentimiento. Según el bautismo de Juan, en Lucas 3:3 especifica que era para perdón de los pecados, porque el reino de Dios se había acercado. Así pues, Jesús mismo, en los días de su carne, fue sepultado por Juan el Bautista. Tal como se muestra en las Escrituras, las evidencias de que Jesús mismo fue partícipe de esta experiencia a causa de los hombres. A través del bautismo de Juan, de Jesucristo y de otros hombres, en el siglo I ya se inicia el movimiento de la promesa de la primera iglesia. Dicha promesa se cumple en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace al derramarse el Espíritu Santo por primera vez. Y Pedro, como hemos compartido en capítulos anteriores, Pedro fue el primer pastor o, vamos a decir, precursor o iniciador de la nueva iglesia que empezó en el día de Pentecostés, cuando Pedro entregó las llaves del reino de los cielos a los judíos y posteriormente a los gentiles y posteriormente a los samaritanos y posteriormente también a los religiosos como los seguidores del mismo Juan el Bautista. A través de este movimiento, todos los bautismos en la Biblia fueron practicados por inmersión y fueron hechos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como muestra Hechos 2:38 y Mateo 28:19. Ambos versículos son una evidencia, junto con otros versículos, que el movimiento de la iglesia primera se basaba básicamente en que la gente se arrepintiera, se bautizara en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiera el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Ese fue el mover de la primera iglesia, y en base a ese mensaje cristocéntrico se basaba toda la propagación y toda la anunciación de los primeros discípulos y de la primera iglesia del Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. En el siglo II después de Cristo, debido a que el cristianismo llega a las naciones gentiles, sufre a ciertas modificaciones, producto de vamos a decir, de la férrea
¿cómo se entendería esto? La gente se usaba a salir de sus costumbres paganas. A consecuencia del cristianismo, la gente se encontraba en ese conflicto, y lo que ocurrió fue que el cristianismo se mezcló de a poco con el paganismo en esos siglos. Cabe decir y cabe resaltar que el Evangelio durante los primeros siglos, especialmente los primeros 100 hasta 200 años, en algunos estudiosos dicen que hasta los 3 primeros siglos el Evangelio fue puro en su origen, pues es así. Todas las evidencias hablan de que el Evangelio fue puro, de que todos los bautismos se los realizaban por inmersión y en el nombre de Jesús. Las modificaciones que sufrió el Evangelio cuando fue adoptado por los gentiles o por gente que estaba férreamente arraigada en el paganismo, fue cambiando de a poco y dando alteraciones, proponiendo dogmas humanos que hablan, por ejemplo, ya no de la inmersión, sino hablan de la aspersión o rociamiento. Ya surgen nuevas ideas acerca del bautismo que van en contra de la palabra de Dios, tal como vemos en estas figuras. En el siglo III, después de nuestro Señor Jesucristo, Hipólito, el año 2215 después de Cristo, y Orígenes, el año 254, propagan el bautismo infantil como un mandato que dieron los apóstoles, lo cual desde todo punto de vista es falso, en vista que los apóstoles nunca afirmaron o predicaron que el bautismo deban participar los niños. Nunca nos enseñaron eso. El apóstol Pedro y los apóstoles nos enseñaron que la persona tiene que arrepentirse. ¿De qué se puede arrepentir un niño? ¿De qué se puede arrepentir un bebé nacido? Estas corrientes filosóficas que nacen producto de algunos hombres que se alejaban de la verdad, como Hipólito, Orígenes y otros más, dieron paso a que otro tipo de dogmas nazcan. En el año 258, por ejemplo, Cipriano propone que debido al pecado original, los niños deban ser bautizados. ¿Cuál era el pecado original? Era el pecado de Adán, según Cipriano. Y a consecuencia del pecado de Adán, todos ya nacen con pecado. Y por eso el bebé, el niño, debía ser bautizado porque tiene el pecado original. Lo cual me parece desde todo punto de vista no bíblico, ya que la palabra del Señor establece, hablando Jesucristo de los niños, de los tales es el reino de Dios. Eso indica que los niños no necesitan ser bautizados, que en ellos está la pureza, y cuando un niño se muere se va con el Señor porque es de ellos el reino de los cielos. Por lo tanto, la proposición de Cipriano cae por su propia naturaleza, porque es incorrecta. En el siglo IV se observaron muchos movimientos emergentes pseudo-cristianos, como religiones legales ya propuestos y de manera oficial. Esto se da en el Imperio Romano, a través, por ejemplo, del Concilio de Cartago, dirigido por Agustín. Se condena a todo aquel que rechace el bautismo de los infantes. Juan el Mártir, un religioso, uno de los padres precursores de la religión católica, ayuda a concretar
que los movimientos que se iniciaron años antes para cambiar la verdadera doctrina del bautismo, lo confunden estableciendo una nueva fórmula bautismal, que era mayoritariamente, antiguamente, el bautismo era originariamente en el nombre de Jesús, y no había duda de eso los primeros años de la iglesia. Pero a partir del siglo IV, viendo estos religiosos, cambiaron ya la práctica del mismo bautismo por inmersión, dando lugar a la aspersión y a ese tipo de costumbres que se convirtieron en costumbres ya comunes del nuevo grupo religioso que estaban haciendo. Cabe decir que en este siglo, se cambia ya. En la fórmula del bautismo se cambia al solamente repetir Padre, Hijo y Espíritu Santo en el momento de realizar el bautismo, lo cual no establece la palabra de Dios en ninguna de sus páginas. Ninguno de los bautismos fue realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula fue planteada por Juan el Mártir. Esta misma afirmación está en esta documentación, en la Enciclopedia Católica de 1913, del volumen 2, página 365. Entonces, la historia del bautismo sufre alteraciones muy serias en su concepción. En el siglo XVI después de Cristo, por ejemplo, una vez que el bautismo ya se establece como dogma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la religión católica se observa esta práctica ya como algo natural. El bautismo por aspersión o derramamiento y el bautismo hecho en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo como forma ya de práctica de la iglesia emergente. Llega la Reforma Protestante en el siglo XV y XVI. Varias corrientes se desprenden del movimiento de la Reforma Protestante. Uno de los movimientos fue iniciado por Martín Lutero en Alemania en 1520. Martín Lutero, al observar las costumbres de la religión católica romana, de la venta de indulgencias y otros, él propone algunas tesis que iban a refutar las costumbres de la Iglesia Católica. Y en este caso, él por esa razón se va separando. Pero al separarse, Martín Lutero mantiene, en esa su separación, él mantiene el dogma del bautismo en los títulos y el bautismo en los infantes. Zwingli, otro religioso, el año 1523, también se separa del catolicismo, rechaza el bautismo para la salvación. Afirma que el bautismo no es para salvación y afirma que el bautismo solamente es un mero testimonio de la salvación que se da antes. En otras palabras, para Zwingli, la salvación es primero. Cuando la persona se acerca a Dios, ya es salva, y después viene el bautismo como un mero testimonio. John Calvin, en el año 1564, rechaza el bautismo de Lutero y Zwingli, afirmando que sí era para salvación, pero que no es 100% necesario, que la fe es el camino más importante inclusive que el bautismo mismo. Con fe la persona puede ser salva, de acuerdo a la tesis de John Calvin. Dentro de estos movimientos diversos que nacen, extraviándose cada vez más acerca del verdadero bautismo,
Surgen también otros movimientos como los anabautistas. Los anabautistas utilizaban las ideas de Zwingli, el bautismo para salvación, para testimonio, y se bautizaban a la gente. Por eso son anabautistas, porque este movimiento eran los movimientos de los rebautizadores, vamos a decir, ¿no? Y ellos afirmaban el bautismo por rociamiento. Ahora, todos estos movimientos y algunos otros movimientos más que nacen producto de la separación de la religión católica dan inicio a las reformas protestantes que hasta el día de hoy en algunas congregaciones se vienen practicando. ¿Cómo se dieron estos movimientos? En el siglo XIX, por ejemplo, en los Estados Unidos surgen grandes movimientos como Charles Finney y Dwight Moody, la conversión. ¿Qué practicaban ellos? Este movimiento iniciado por Moody y Finney. Ellos afirmaban que la conversión ocurre antes del bautismo. Y a través del método del asiento del afligido, ellos empleaban la misma fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero ellos afirmaban que la conversión no ocurre en el bautismo en sí, sino que la conversión viene antes de ser bautizado. Y precisamente esta conversión sucede en el asiento del afligido, cuando la persona se duele, hace golpes de pecho y empieza a orar y a clamar y a proclamar la conversión para sí mismo. Esta costumbre que inicia Finney y Moody es una costumbre, es una práctica que hasta el día de hoy se vienen practicando en muchos grupos religiosos. La costumbre de Moody se afirmó más en el surgimiento de otros personajes, vamos a decir, que predicaban y que anunciaban. En el siglo XX, por ejemplo, surgen otros movimientos religiosos como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que tomaban el bautismo para testimoniar de la salvación de la persona. Grandes personalidades como Billy Sunday, Billy Graham, Billy Briggs, personajes como estos que hasta el día de hoy inclusive son recordados y conocidos por algunas religiones, popularizan el método de salvación por medio de la oración de pecador o la llamada oración de altar o oración de fe. Este método para salvación o el método que aplican Graham y estos otros personajes acerca de la oración de pecador, donde el pecador con repetir una oración que el líder le hace repetir, afirman mediante esta oración la persona ya es salva y es perdonada de sus pecados. Y a través de esta oración de fe, la persona ya se hace hijo o hija de Dios. Y que el bautismo ya no es una obligación, sino es una experiencia opcional. En otras palabras, el bautismo es un símbolo para mostrar a la gente de tu salvación. Este modelo que propagaban estos personajes se ha convertido en el modelo que al día de hoy muchas congregaciones religiosas practican. Hay muchas congregaciones que afirman que la conversión se hace mediante una oración de fe
tal como estos hombres enseñaban, lo cual carece totalmente de fundamento bíblico, porque ninguno de los discípulos convirtió a las personas mediante una oración de fe o mediante una oración de pecador, no. Todas las conversiones que vinieron a través de la palabra de Dios fueron mediante el nacimiento de agua, mediante el nacimiento de espíritu, pero antes con el arrepentimiento. Pero siempre han estado presentes los dos elementos, agua y espíritu. Agua y espíritu en el momento de la conversión del candidato o de la persona que quiere ser hijo de Dios, lo cual está en contraposición a lo que estos hombres predicaban. El enfoque del bautismo, bíblicamente hablando, ya que nuestra fuente es la Biblia, la palabra de Dios, enseñamos y conociendo un poco la historia, entendemos que el primer siglo, los primeros años, el primer siglo de la iglesia, la fórmula de la conversión al cristianismo fue muy clara, sencilla. Un plan de salvación en el que Jesús otorgaba las llaves a Pedro y Pedro les da a los hombres en el día de Pentecostés. Y esta llave consistía en el arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Esta manera inconfundible de llevar a la salvación a las personas se convirtió en el primer plan de salvación original aplicada en la palabra de Dios. A través del costado de Jesucristo, cuando Él fue crucificado, la palabra de Dios dice que de su costado, en San Juan 19:34, que al momento de que el soldado le clavó el costado con la lanza, brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo sangre y agua. Esto significa que la sangre y el agua son elementos muy importantes que tienen que ver con la salvación de la humanidad. La sangre de Jesucristo es el precio pagado para nuestra salvación. Y el agua es el elemento que se presenta precisamente esa sangre en nuestros días. En nuestros días nosotros no tenemos ya la sangre de Jesucristo, literalmente hablando, pero sí tenemos el agua que se presenta precisamente esa sangre salvadora que perdona pecados en el nombre de Jesús. Entonces no cabe duda que según los antecedentes bíblicos, el agua es un elemento muy importante para la salvación del hombre. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el seno de Dios, dice la palabra de Dios en San Juan 3:5, dando a conocer que el nacimiento de agua y de espíritu es fundamental, de vida o muerte. Condición, no es opción, es una condición para que la persona que quiera entrar en el reino de los cielos. El enfoque del bautismo tiene esta forma de analizar. La palabra del Señor dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Qué es el evangelio? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice, he aquí que el bautismo, ¿no? Que os he predicado, lo que dice Pablo, el bautismo que os he predicado es lo mismo que les he enseñado. El bautismo, según esta palabra de Dios que expresa en 1 de Corintios 15, 1, 4, se resume en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso es, desde el punto de vista bíblico, de acuerdo al apóstol Pablo, el evangelio. En otras palabras, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo.
Ahora, ¿cómo debe ser entendido el bautismo y cómo debe ser aplicado? Si el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, ese Evangelio tiene que ser aplicado a nosotros. ¿Cómo se aplica el Evangelio a la persona? ¿Cómo una persona puede vivir o agarrar el Evangelio? Pues de la siguiente forma. La palabra del Señor dice en Lucas 13:5, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es el primer paso, es importante, fundamental. ¿Por qué arrepentimiento? Porque arrepentimiento quiere decir muerte. Y Jesucristo murió. Si Jesucristo murió, nosotros también debemos de morir. ¿Dónde morimos? En el arrepentimiento. Somos crucificados juntamente con Él para muerte, en el arrepentimiento. Cuando la persona ha muerto en el arrepentimiento, tal como Jesucristo murió, a Jesucristo después de morir lo sepultaron. La palabra del Señor dice, Hechos 2:38 y más que todo Romanos 6:3, somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte por el bautismo. Entonces el bautismo, ¿ya?, es sepultura. ¿Y en qué elemento debe ser realizado? En agua. ¿Cuál es el método? La inmersión. La inmersión, sepultar por completo a la persona, no la aspersión, la inmersión, sepultado en agua. Hechos 2:38 dice, debe ser sepultado en agua para perdón de los pecados. Para eso es el bautismo, para perdón de pecados. Jesucristo murió, nosotros morimos. Jesucristo fue sepultado, nosotros somos sepultados en agua juntamente con Jesucristo para perdón de pecados. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que Jesucristo resucitó. Y la palabra del Señor afirma que según el bautismo de Espíritu, para nosotros es el sello. Dice, somos sellados, en Efesios 4:30 dice que somos sellados para el día de la redención. Y en Romanos 8:15 dice que somos bautizados con el Espíritu de adopción. ¡Wow! Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo, nosotros somos adoptados, somos sellados para el día de la redención. Jesucristo murió. ¿Dónde morimos? En el arrepentimiento. Jesucristo fue sepultado. ¿Dónde somos sepultados? En las aguas del bautismo, bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Dónde Jesucristo resucitó? ¿Dónde resucitamos? A través del bautismo del Espíritu Santo. Eso es Evangelio. El Evangelio aplicado a mí y el Evangelio aplicado a todo aquel que cree. El enfoque del bautismo bíblico es sepultado, es ser sepultado, cubierto, enterrado en agua, en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero enfoque del bautismo, la inmersión. Y nosotros debemos ser sepultados juntamente con Jesucristo. Gracias al Señor que Él proveyó este plan de salvación, el perdón de pecados, de esta forma tan sencilla, tan hermosa, pero que también es muy poco entendida en el mundo religioso. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estamos revestidos. El bautismo no cambia a las personas. Lo que el bautismo hace es darles una buena conciencia. Una buena conciencia. El bautismo lo que hace es dar perdón de pecados. Lo que cambia al hombre es el Espíritu de Dios, es la comunión con Dios, es el arrepentimiento constante que el hombre hace en su vida, lo que va cambiando al hombre consecutivamente, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, son muchos los beneficios del ser bautizado en el nombre de Jesús, son muchísimos.
Solamente podemos nombrar algunos en este tiempo, pero son muchos. Somos adoptados, somos perdonados, somos generados, somos vestidos de Jesucristo, somos sepultados juntamente con Cristo. Qué maravilloso es vivir la experiencia del bautismo verdadero en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y eso es lo más importante. Los pecados son perdonados. Qué maravillosa oferta nos da el Señor. Si estamos enfermos, ¿en qué nombre oramos? En el nombre de Jesús. Si estamos enfermos. Si estamos atribulados, ¿en qué nombre oramos? En el nombre de Jesús. Si el enemigo viene a destruirnos, ¿en qué nombre lo vencemos? En el nombre de Jesús. Si queremos que Él nos bendiga, ¿en qué nombre lo oramos? En el nombre de Jesús. Si queremos perdón de pecados y tener las llaves del reino de los cielos, ¿en qué nombre nos bautizamos? Desde luego, en el nombre de Jesús. Esta es la iglesia que bautiza en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le invitamos a que usted pueda estudiar y leer la palabra de Dios y que pueda ser parte del movimiento que está generando nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos. Él se está preparando una iglesia santa para encontrarse con Él, una iglesia que no tenga pecado. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias. No deje de participar en el siguiente tema que vamos a exponer a través de este medio la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda, estamos para servirles. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos EPSIBA. Dios le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Pues su ángel me está siempre guardando y protegiendo del mal. La promesa del Maestro es que Él me guarda hasta el final. Yo voy siendo salvo.